No, yo simplemente quiero contar un poco mi experiencia como fiscal en este tema, que es una ley nueva para un delito muy viejo, ¿no es cierto? Porque tenemos la ley 26364 a partir de abril del año 2008, pero este delito que hoy nos convoca, que es tan aborrecible, es un delito muy viejo. Primeramente voy a enfocar que el delito de trata de personas está encuadrado dentro de la delincuencia organizada transnacional. Delincuencia esta que es una consecuencia disvaliosa de la globalización. Por eso que se acrecentó en nuestro país a partir de los años 90. Con la globalización, las multinacionales, los grandes grupos de inversores, entre los cuales están las mafias, por supuesto, desplazan al gobierno en las políticas económicas y fijan los precios. Esta es una consecuencia de ello. Y esta globalización, ¿qué obtiene? La ruptura de las fronteras, la apertura de los mercados y los avances tecnológicos. Y es la consecuencia de dos movimientos que parecen distintos, pero interconectados entre sí. Por un lado, la acumulación ininterrumpida de capital y por otro lado, las políticas de liberalización, desregulación y privatización. Y todo ello con el consecuente y lastimoso pérdida, deterioro de las conquistas sociales y democráticas. Esas son las consecuencias de la globalización y contra ello se debe luchar. Ahora bien, la trata de personas, según Jacobussi, que tiene una obra muy buena que les recomiendo, El crimen organizado, fija 3 niveles de delitos. El primer nivel son aquellos que producen inmediatamente mucho dinero. Entre ellos está el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de prendas preciosas, de obras de artes y los secuestros extorsivos. Ahí está nuestro delito, que es el tercero en el mundo en producir ganancias, después del tráfico de armas y después del tráfico de drogas. En el segundo nivel, Guillermo Jacobussi se refiere a aquellos que no buscan una inmediata ganancia, sino que tienden a manejar el control, el poder. Entonces acá tenemos los homicidios por encargos, los blanqueos de capitales, los delitos fiscales y la corrupción. Y finalmente los otros, los que quieren perpetuarse en el poder a los fines de ampliar el territorio para sus actividades criminales, que son los terroristas y son aquellos que manejan la prensa. Entonces, esa es la ubicación donde nosotros debemos tener, dentro de la delincuencia organizada transnacional, este delito de trata. Ahora imagínense qué monstruo hay que enfrentar. Hay que enfrentar un monstruo tremendo. No son organizaciones locales, regionales o nacionales. Hay multinacionales atrás de esto. Y hemos llegado a un punto donde la corrupción ha reemplazado a la violencia. Antes la mafia se imponía por la violencia, la vendetta, te cortaban la mano, te cortaban la oreja. Ahora la corrupción es tan grande y es silenciosa, es acallada. Y entre corruptor y corrupto se hace un vínculo tan estrecho que se dan garantías mutuas de no hablar. Porque si a un tipo antes le cortaban la mano, algo le había pasado y se enteraban. Ahora los funcionarios caen por la corrupción. Y qué difícil que es luchar contra la corrupción. Y seamos sinceros, este delito existe porque hay corrupción. Porque si cada uno cumpliría con el rol que le toca en esta sociedad, si el policía fuera policía, si el gendarme que está en la frontera fuera gendarme,
si el funcionario de la FIP inspeccionara los capitales como los tiene que inspeccionar, y si toda la justicia se pondría a trabajar, y en esto te doy mucho la razón lo que dijiste vos, si todos se pondrían a trabajar, yo creo que no sé hacer desaparecer de golpe este delito, pero por lo menos darle un golpe. Y es una lucha día por día que se viene haciendo. Por ahí me enojo cuando hablo, discúlpenme, pero realmente me indigna porque la lucha es diaria. Y yo les digo, antes de entrar a pasar sobre los problemas que yo tengo como fiscal, que yo lo asemejo mucho. Cuando yo me puse a luchar para lograr la persecución de los genocidas que asolaron este país en la última dictadura militar, yo estaba sola. Fue en el año 98, cuando la Cámara Federal de Córdoba abrió la causa de la verdad histórica y dijo, bueno, el juzgado y la fiscalía que estén de turno. Qué casualidad, fue una elección de género. Las dos únicas mujeres en Córdoba, una jueza y una fiscal, era la doctora Garzón de Lascano y yo. Fue una elección de género. Nos quisieron castigar, pero yo lo agradecí, porque a mí me premiaron. Porque en los últimos tramos de mi carrera, lo que yo agradezco es por haber hecho todo lo que hice y todos los que tengo presos de los genocidas, de los que asolaron a Córdoba y a La Rioja, con la cual también tuve que trabajar. En esa época yo estaba sola, año 98, cuando pedí la nulidad y la inconstitucionalidad de las leyes de disponibilidad del indulto, yo era una loca. Y tuvo que venir el año 2003 con las políticas claras, públicas de Kirchner, y no vengo a hacer propaganda política, donde las cosas cambiaron. Entonces, antes estaba sola, después que se dieron las directivas, que se cambió la Corte, que se publicó la ley 25779, que se empezó a dotar de recursos y todo, casi me bajan del tren por todos los que se subieron al vagón. Antes lo tuve que empujar yo sola. Empujé solo un vagón pesadísimo y cuando se puso en marcha me quisieron bajar. No pudieron, pero hay tantos ahora. Yo voy colgada así. Bueno, entonces yo digo que si los gobiernos tomaran esas mismas directivas, políticas públicas claras, pero de dar material humano, porque para todo hace falta. Yo tengo dos fiscalías. A mí en el 2006, el doctor Righi se dio cuenta que yo soy titular de dos fiscalías. Me abrió una fiscalía aparte para derechos humanos. Lo mismo hay que hacer con esto. Es un material tremendo que hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo con recursos, con muchos recursos. ¿Cuáles son los inconvenientes que yo tengo para investigar estos delitos? Primero, la competencia. Acá la licenciada Domínguez es testigo de todas mis luchas con la competencia. Por la ley 26364, aparte de crearse, ¿no es cierto?, de modificar el Código Penal con el 245 bis y 245 ter, que es la trata de personas mayores y menores de 18 años, me modifica por el artículo 13, el artículo 33, apartado primero, inciso G, del Código Procesal Penal, y me dice: para la trata de personas, la competencia es federal. Hay una competencia federal que es única para todo el país. Si hay estudiantes de Derecho pueden aseverarlo. Y tenemos un solo Código Procesal Penal, también civil, para todo el país. Y después están, ¿no es cierto?, las justicias provinciales con sus distintos códigos. Entonces yo pienso que hicieron muy bien en atribuir competencia federal. ¿Por qué? Porque este es un delito sin fronteras. Es un delito sin fronteras internas ni externas. Entonces le queda mucho más fácil, digamos, a la justicia federal pasar provincia tras provincia, pasar estados, la interjurisdiccionalidad que le dicen. Entonces, con un buen criterio, dijeron federal. Perfecto.
viene el delito de trata. Así como hay jueces federales que son permisos en tomarla, hay fiscales provinciales, no doy nombres, fiscales, no doy nombres, vos tampoco. Hay fiscales provinciales que un poco más me tengo que pelear para que me cambien la causa. Ahora, por otro lado, hay una causa que tuvo que llegar a la corte, lo digo de causa Novello, porque les aclaro, la trata es más interna que externa. En nuestro país, la trata de personas con fines de explotación sexual. Otra cosa es la laboral, que no hablo porque sé que esto no se trata. Nosotros, los casos que yo tengo de explotación laboral son de bolivianos. Todos los bolivianos están explotados desgraciadamente por bolivianos. Yo tengo preso a bolivianos por explotar a bolivianos. Y mientras que esta trata con fines de explotación sexual, tenemos muchísimas paraguayas, dominicanas. Las dominicanas son ingresadas siempre por Paraguay. ¿Qué pasa en esa frontera? La frontera, ¿no? Todas pasan por Paraguay. Una frontera un poco flaca, yo creo, porque todos pasan por ahí. Según como se quiera ver. Es tremendo. Yo tengo un caso de que por la frontera de Paraguay, era una sentencia, porque yo llevo acá, digo, todas las sentencias que se dictan en el país, que hasta ahora no son muchas, lógico, estamos hablando del 2008, donde en una semana un fufián pasó a 7 paraguayas, 5 paraguayas y 2 brasileras, por la misma frontera, en el mismo auto, con la misma patente. Ahora yo digo, ese personal de gendarmería no se daba cuenta, iba el auto vacío, me acuerdo el famoso cuento de las carretillas, iba el auto vacío y volvía con mujeres. No se les ocurrió las menores, porque había menores con documentos falsos. ¿Cómo pudo pasar eso? Entonces hay una falta, yo digo, de especialización, ¿no es cierto?, dentro de la frontera. Pero volviendo a la competencia, tengo un caso de Luisa López y Eduardo Novello, que lo empieza a investigar una fiscal que le gusta mucho la trata, pero lo empieza a investigar de la provincia por explotación de prostitución ajena de 12 mujeres. Y advierte que esta señora Luisa, bastante abominable, había traído del Paraguay una sobrina de 17 años y una hija de 14 años para ejercer la prostitución. No pudo traer la de 11 porque los padres de ella se dieron cuenta que era para explotarla y no le mandaron a la chiquita de 11 años. Entonces, cuando advierten en la provincia que hay explotación de menores pasada con documentos falsos, la mandan al juzgado federal 3. Yo soy fiscal federal 3. El juez, sin cogerme vista a mí, porque el que tiene que dictaminar sobre la competencia y control de legalidad es el fiscal, dice: esto no es trata, es explotación, vuelve para allá. Me llama la fiscal y le digo: volvé a mandarlo. Bueno, volvió a mandarlo con una prueba evidente, contundente, que había trata. Estábamos hablando de 2 menores, fuera que había que estudiar las causales de vulnerabilidad de las mayores. Pero fuera de eso, teníamos 2 menores de edad, traídas por su propia madre y tía respectivamente, y que habían pasado con documentos falsos. El juez vuelve a rechazarlo y fue a la corte. Y la corte, un fallo hace muy poquito tiempo, dice: tiene que ser la justicia federal. Menos mal que estos dos Novello, que son incalificables, ya estaban presos. Porque en este problema, que es federal, que es provincial, que es federal, se nos van. Si nadie toma medidas urgentes, nadie salva a las víctimas y detiene a los fufianos, se nos van y no aparecen más. Entonces, ese es el problema que veo. Ahora, antes de salir de Córdoba ayer, saqué otro fallo de la casación.
donde dice, hay explotación de la prostitución ajena, pero hay una dominicana que entró con pasaporte falso. Entonces hay un delito migratorio, y por ese simple hecho del delito migratorio, la competencia es federal. Tenemos otro fallo de la Corte de Muñoz María de Los Ángeles, donde era un caso de corrupción de prostitución infantil, y la Corte ordenó que fuera justicia federal. Ahí se había planteado entre el juez federal de Santa Rosa de la Pampa y el juez provincial. Hay otro, Abrate Liliana, donde el juez federal no quería saber nada porque se estaba ejerciendo, esto era en Capital Federal, se estaba ejerciendo la prostitución en un departamento. Entonces el juez federal dijo, son todas mayores de edad, no estaban encerradas, no se probó que hubiesen sido atraídas por una oferta laboral falsa, no hay menores, por lo tanto corresponde al juez nacional, porque en Capital el juez nacional viene a ser como el juez provincial en el interior. Fue a la Corte y la Corte dijo le corresponde a la justicia federal, porque hay un testigo que dijo que el peruano, que era el regenteador, había tenido menores y daba documentos falsos, y con esa simple versión lo mandó a la justicia federal. Y yo aplaudo esa decisión, para que de una vez por todas nos pongamos a trabajar en lo que corresponde y no estemos perdiendo tiempo, porque una ida a la Corte lo menos que lleva son 6 meses, con suerte. Entonces, con 6 meses, ¿qué hacemos con las víctimas a disposición de quién están, quién las protege y qué hacemos con los proxenetas? Una vez determinada la competencia federal, ahí viene el acto fictorial. ¿A quién le corresponde? Entonces ya está excluida la justicia provincial. Nosotros tenemos el Código Procesal Penal que nos dice, el juez competente, ya hablando de competencia federal, ¿dónde se comete el delito? Perfecto. Cuando es un delito continuado o permanente, ¿dónde cesó el delito? Cuando es tentativa, donde se cometió el último acto de ejecución. Y cuando no se sabe dónde, cuando no se sabe, es el juez que previno. Lo que pasa es que este delito, como pocos, bueno, el tráfico de drogas también, es un delito en permanente movimiento. Comienza la captación en Paraguay, pasa por la frontera, lo afincan en un prostíbulo, pasa a otro, o sea, es un delito en movimiento con pluralidad de víctimas y pluralidad de autores que a veces se bifurcan, se van para un lado, se van para otro. Entonces, si no unificamos la investigación, perdemos la universalidad probatoria. No podemos estar dividiendo uno con otro. Hace poco 2 chicas rescatadas de un prostíbulo de un departamento que no me corresponde a mí. Pues yo le tomé declaración, había una cuestión, la Secretaría de Prevención de Trata me pidió, y yo le tomé declaración en mi fiscalía, porque se mencionaba un sujeto que yo estaba investigando en Punilla sí, me corresponde a la justicia de Córdoba. Pero ahora tengo que declinar, porque le corresponde por ese departamento al juez y al fiscal de Villa María. A mí me cuesta desprenderme de las causas, a mí me cuesta, pero tengo que ser respetuosa, porque determinado que no me corresponde a mí, no puedo ocasionar la nulidad después de todo el procedimiento. Pero el tema es ponerse de acuerdo, jueces, fiscales, operadores, la FIP para el blanqueo de capitales, los funcionarios de aduana, tiene que haber personal especializado en el tema y agudizar el olfato. Eso no puede pasar. Tenemos ahora la Policía Caminera de Córdoba, está encontrando en los controles camineros muchísima droga. ¡Qué bueno! No es drogas peligrosas las que encuentra droga, la caminera.
porque paran el auto, el tipo se pone nervioso, le revisan el baúl y están encontrando muchísima droga. Yo aplaudo eso, pero qué bueno olfato. Pongan el mismo olfato para darse cuenta si están llevando a una menor, una chica atemorizada, una chica que va llorando. Entonces, cuando los investigadores quieren trabajar, lo pueden hacer. Ahora, el tema, una vez determinado, ¿qué prueba tenemos para la trata? Y ahí viene el problema, que es un problema de todos, la colaboración de la víctima. Es fundamental. Yo veo que en los casos de delitos comunes, robo, asesinato, lo que fuere, corre la víctima si sobrevivió o los parientes a hacer la denuncia. En los casos de violaciones, la víctima no quiere denunciar, pero si denuncia después colabora. Pero en los casos de trata, qué difícil que es obtener el testimonio, sobre todo hablemos de mayores. Hablemos de mayores porque el menor es una protección integral que se da. Nosotros en la justicia federal no tenemos cámara gama, la tenemos que utilizar la de la provincia, pero hay un buen equipo de psicólogos, ¿no es cierto?, equipos interdisciplinarios que atienden a la criatura. Ahora, los grandes me dicen, ¿qué garantía usted me da? Yo no puedo prometer lo que no puedo garantizar. Estamos protegiendo al testigo, claro que lo protegemos. Están en un lugar que nadie sabe dónde están resguardados. Pero ¿y hasta cuándo es la protección que el Estado le puede dispensar? El mismo caso tengo con los testigos de derechos humanos. Viene un testigo a declarar, lo amenaza al momento de declarar, le dice, yo vivo en La Pampa, ¿y hasta cuándo usted me va a proteger? Yo no puedo prometer lo que no puedo dar. ¿Hasta cuándo protegemos a las víctimas que declaran? Ese es un problema que hay que encarar, porque las mujeres tienen miedo. Yo siempre digo, qué positivo que es rescatar a una mujer de la trata, pero cuánto más positivo sería evitar que caiga en la trata, porque del infierno no se vuelve, y si se vuelve, no se vuelve entero. Y yo lo veo en las víctimas rescatadas que no quieren hablar porque tienen terror, tienen miedo. Es lógico, son años de cautiverio, de flagelo. Te mato a vos y mato a tu familia. La mayoría tienen hijos, amenazan a los hijos. Entonces, ¿cómo protegemos a la víctima? ¿Cómo protegemos a la familia? ¿Cómo protegemos al hijo? Ahí se necesitan las políticas públicas del Estado para resguardar y dar una garantía que la justicia no tiene medios para dar. Y yo no prometo nada de lo que yo no puedo garantizar. Yo digo, te vamos a dar protección, pero no sé hasta cuándo. No se sabe hasta cuándo. Ese es un problema tremendo que se tiene que encarar. Yo creo que ese es lo más difícil. ¿Cómo protegemos a la víctima que declara? Ahora, cuando la víctima declara y va al juicio y dice, ese me secuestró, ese me violó, eso es lapidario. A ese no lo salva nadie. Pero a veces nos quedamos sin prueba. Y como dice la ley, hay que reservar la identidad. Pero guarda, hay un límite. Están los derechos del acusado. Nosotros tenemos un código que es garantista. Entonces yo no le puedo decir al acusado, yo a usted, mire, estoy promoviendo acción penal por trata de personas porque me dijo una chica que usted la secuestró. Venga la chica acá y declare. Tenemos por otro lado, si somos tan garantistas para tantas cosas, no le podemos restar garantía a los acusados, aunque los detestemos por su actuación, pero no podemos restarles garantía. Y los abogados exigen que esté. Yo tengo un caso, el primer caso que yo tuve, María, misionera. Yo estaba investigando a un proxeneta con la Dirección Protección de Personas de Córdoba. Después se creó trata dentro de la policía de la provincia. No tenemos en el orden federal una división
que actúe para trata. No la tenemos. No tuvimos ni protección de personas y no tenemos esto. Entonces manda una comisión, un chico, el oficial Fomero, muy activo, y buscando antecedentes, me llama a la noche a mi casa, estaba en el sur de Córdoba, en Huinca-Venanco, y me dice, buscando, hemos llegado a una casa que era un proxeneta, que no está proxeneta, pero hay una chica embarazada que me pide por favor que la saquemos. ¿Quién es? Se llama María. Mayor, menor, ella dice que es mayor, para mí es menor. Embarazada de 7 meses. Y me pide por favor, porque ha sido esclava en un prostíbulo, y el proxeneta la sacó a los 5 meses del prostíbulo, y una vez que tenga el chico lo regalan y ella vuelve. Se me pide por favor que la saque de acá. Era noche, 7. Y le digo, bueno, anda, le digo al oficial Fomero, anda a la policía y deja dicho. No, dice la policía, no, porque le han retenido el documento. Estaban de acuerdo con los proxenetas. Y bueno, me jugué y le dije, traela. Si llegaba a pasar algo, la que iba preso era yo ahí. Pero yo tengo siempre presente, hay que hacer cesar los efectos del delito. Seas competente o no seas competente. Y le dije, traela. Llegaron tarde con María, divina María, muy asustada, y no teníamos dónde ponerla, porque la ley es muy linda, pero la infraestructura no la dio. Entonces esa noche fue a una dependencia de la mujer, en la calle Fondo, donde pasó una noche y al otro día, a las 8, yo la tenía en la fiscalía, no me la alojaban más. María, 7 meses, comenzó con contracciones en la fiscalía, la acosté en un sillón, llamé a médicos de la maternidad, había que internarla. Se le internó a María, salió María y el problema, no teníamos hogar en Córdoba. Me lo solucionó García Elofio, el doctor García Elofio, que es del Portal de Belén. Yo me peleaba mucho con él en algunas audiencias, pero se portó de 10 conmigo y me la alojó, como que salió padrino de la nena. María, infectada, por supuesto, infectada la nena, pero bien, declaró conmigo, seguí una incompetencia tremenda, y la había vendido la madre de un pueblo de Misiones. Yo hago la promoción de acción penal sabiendo que era incompetente y le imputo a la madre. Imputo a la madre y me había dicho que la madre tenía muchas primas ahí, o sea, era un criadero de chicas para ser vendidas. Yo promoví acción penal en contra de la madre, el juez se declaró incompetente, pasó a otra jurisdicción. Y me contaron que cuando se cayó María con el proxeneta, se orinó encima. Y había pasado más de 1 año. Pregunté ahora dónde está María. Y María volvió a Misiones, a la casa de la madre. O sea, esa víctima no fue contenida. Es una gran frustración, no fue culpa mía, pero esa víctima no fue contenida. Y está con su beba en la casa de la madre, a la cual yo imputé, pero obviamente el juez federal que leyó mi acusación no se hizo eco de la misma. Bueno, otro problema que tengo es llegar al hombre de atrás. Siempre se corta la investigación, se allanan los prostíbulos, o lo que fuere, la regenteadora y el encargado del prostíbulo. Y ahí se termina la investigación. ¿Dónde está el dueño? Ese es el hombre de atrás. ¿Dónde está el dueño? Yo lo quiero individualizar para entrar a estudiar su patrimonio, para blanquearlo y dejarlo sin nada. Porque la blanca, usted le saca la ganancia y la blanca desaparece. Es como que la investigación se corta y hay que seguir investigando. Yo recuerdo el caso de unas chicas del Paraguay que estaban en Mar del Plata, se había puesto preso al regenteador, al dueño del prostíbulo, y ellas después volvieron a la casa libremente a ejercer la prostitución porque tenían que mandar giros
a Asunción. No era mío el caso. No era mío el caso. Pero no se investigó quién era el que recibía los giros. Obviamente, ese era el hombre de atrás. Bueno, entre las modificaciones que yo no hago modificaciones porque me encantaría hacer, hay que castigar al consumidor. Claro, porque son machistas, porque en el Congreso es mayoría machista. Lo dijo Carmen Argibáez, el consumidor es encubridor, es socio del proxeneta. Si no tenemos prostitución, no hay proxenetismo y no habría trata. Hay que castigar al consumidor. Ahora, ¿qué hacemos? Se allana un prostíbulo y conseguimos por ahí que a todos los consumidores los anote como testigos. Lo que va a hacer